Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y el tema del cual vamos a tratar es la física moderna. Primero vamos a hablar acerca de la división de la física y recordemos que la física tiene su división, la física clásica y la física moderna. Pero ¿de qué se trata la física clásica y de qué se trata la física moderna? La física clásica, en un apartado especial, hemos dicho que se trata acerca de la mecánica, termodinámica, electrodinámica, óptica y gravitación. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la física moderna. ¿Y qué es la física moderna? Pues tiene que ver bastante con la mecánica cuántica y con la relatividad. 4 temas son los fundamentales que vamos a tratar en esta ocasión. La radiación electromagnética como primer punto, la física cuántica, la relatividad y la física nuclear. Empecemos por el primer punto y detallamos lo siguiente: radiación electromagnética. ¿A qué se refiere la radiación electromagnética? Vamos a decir, en este caso, ¿cómo definimos la radiación electromagnética? Como aquellos procesos que emiten energía de la forma especial en ondas o partículas materiales y que pueden propagarse a través de un medio material o vacío. Pero ¿de qué se diferencia una de la otra? La diferencia entre una es la frecuencia y se clasifican mediante al espectro eléctrico. El ser humano puede evidenciar solo una parte de este espectro y conocido como luz visible, que es un rango que se calcula entre 450 y 700 nanómetros. También podemos encontrar que en esta parte se estudia la dualidad de la luz. La luz tiene 2 características fundamentales. Puede ser estudiada como una onda o como una partícula. ¿Pero por qué como una onda? Como una onda por medio de la radiación electromagnética y una partícula. Pero aquí vamos a tomar un punto importante. El punto del cual vamos a hablar es del fotón. ¿Y qué es el fotón? Es el estudio. Hablamos de la partícula, ¿verdad? El fotón dice que es la partícula mínima de energía luminosa o de otra energía electromagnética que se produce a través o se transmite y se absorbe. Esta sería la parte fundamental de la radiación electromagnética. Pero ¿qué otra cosa dijimos que íbamos a hablar en la física moderna? Física cuántica. Vamos a hablar acerca de un término específico, los cuantos. ¿Qué es un cuanto? Dice que es una medida de energía en la cual por la cual se puede medir. Son paquetes de energía o energía concentrada. La física cuántica trata acerca de la estructura de los átomos y su intercambio de energía. Algo importante de lo cual debemos de tratar es acerca de la teoría de Planck. Planck dio fundamentos específicos para poder clasificar la estructura del átomo y hablar acerca del intercambio de energía. La teoría de Planck tiene 3 postulados importantes. La energía no se emite de forma continua ni discreta, sino de una forma concentrada en cuantos o paquetes de energía. Esta es la primera parte. La segunda sería la energía correspondiente a un cuanto depende de la frecuencia de vibración de los átomos. Algo que no hemos dicho es de que los átomos, aparte de estar en movimiento constante a través de su estructura, pues tiene cierta vibración y esta vibración es la que produce energía. Otro de los postulados es que la energía emitida no puede tener cualquier valor, solo puede emitirse por un número entero o cuantos de energía. Pero ¿para qué sirvió la teoría cuántica de Planck? Para estudiar el efecto fotoeléctrico de algunos elementos. ¿En qué consiste el efecto fotoeléctrico? Pues consiste en el intercambio de energía. Pero Planck dijo algo importante: no solo los intercambios de energía están cuantizados, sino que también la propia radiación está constituida
por partículas que nosotros vamos a llamar fotones. Muy bien. Ya hablamos acerca de radiación electromagnética y de física cuántica. En este momento vamos a hablar de relatividad, algo que para nosotros puede resultar interesante y llamativo. Relatividad. Cuando mencionamos relatividad, muy pronto viene a nuestra mente Albert Einstein. Pero ¿qué es la relatividad en realidad? Nosotros podemos ejemplificarlo de una forma sencilla. Dice que todo es relativo dependiendo a cómo se observan las cosas. La relatividad es la apariencia que presenta la naturaleza ante un observador y su relación con respecto a otro observador. Pero para poder explicar sencillo esto, Einstein explicó dos cosas fundamentales en su teoría especial de la relatividad. Una de las primeras, la velocidad en el vacío se observa igual en todos los marcos de referencia que se mueven a rapidez constante en línea recta. La número 2, todas las leyes de la física son idénticas en todos los marcos de referencia, siempre y cuando estos se muevan a una velocidad constante en línea recta. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que la velocidad de la luz es la misma en todos los marcos. Otra de las cosas de la cual se habla en este apartado de relatividad es la simultaneidad. Viene a nuestra mente la palabra simultáneo, o sea que se puede medir de la misma forma. Entonces dice que la simultaneidad en la relatividad es la medición del intervalo y que ésta depende del marco de referencia en el cual se hace la medición. En algún momento podemos averiguar acerca de esto en la paradoja de los hermanos, que tiene que ver bastante con la medición del tiempo y cómo es relativo dependiendo al marco de referencia y a la velocidad en la cual ésta se mide. Vamos a hablar acerca de la fórmula de velocidades de composición de Lorentz. Lorentz sugería algo importante, que a partir de las transformaciones que Galileo utilizó para poder medir velocidades, él vio la necesidad, debido a que no se cumplían todos los postulados de la relatividad, y realizó ciertos cambios. ¿Esto con qué objetivo? Para poder medir, como decíamos al inicio, por medio de un marco distinto de observación, la velocidad. 3 cosas identificó Lorentz en su fórmula de composición de velocidades. Medir la velocidad de un evento respecto a un marco. ¿Dónde podemos observar esto? Cuando un observador está viendo el transcurso o el desplazamiento a una velocidad constante de un automóvil, por ejemplo. Nos parece bastante veloz. Pero ¿qué pasa si vamos en otro automóvil? Pues resulta que la velocidad parecía aún más grande. ¿Eso por qué? Porque el marco de referencia está en movimiento y van en sentido contrario. Entonces tenemos medir la velocidad de un evento con respecto a un marco número 1, y medir la velocidad de un evento con respecto a un marco número 2, que en este caso estaríamos hablando no de un objeto o de un observador o de un marco en reposo, sino también en movimiento, que es el ejemplo que dábamos de los 2 automóviles desplazándose a distintas velocidades. Pero ¿qué pasa cuando estos 2 automóviles que nosotros decimos se mueven a la misma velocidad? Pues resulta que ya Lorentz identificaba que también se pueden medir ambos marcos y que en ese momento se puede dar una medición simultánea al mismo tiempo. Esto es con respecto a la relatividad. Y seguimos con física moderna. Pero ahora vamos con otra parte, que es la física nuclear. Para poder ejemplificar esto, vamos a decir que hay
ciertas fuerzas fundamentales. ¿Cuáles pueden ser? La fuerza gravitacional, electromagnética y nuclear débil y nuclear fuerte. Y vamos a hablar de la física nuclear, que tiene que ver con ¿qué? Con la estructura del átomo. Vamos a hablar de modelos de Rutherford, de Lewis, por ejemplo, y de Bohr, que es el más común, que es el modelo que se basa directamente en la forma que tiene nuestro sistema solar. Vamos a hablar, por ejemplo, de 3 partículas elementales. ¿Cuáles son estas 3 partículas elementales? El protón, que tiene carga positiva, el neutrón, que tiene una carga neutra, y el electrón, que tiene una característica fundamental, que es el que tiene carga negativa y que gira alrededor del núcleo de un átomo. Todos estos elementos o todas estas partículas de un átomo unidas por un elemento que se llama gluón. Aparte de eso, vamos a encontrar que todos los electrones tienen cierta característica. ¿Cuál es? Está clasificada o están medidas por niveles de energía. Cada uno se llena con una cantidad determinada de electrones. Vamos a hablar también de partículas subatómicas, también conocidas como quarks, que fueron descubiertas en el año 1800 por el científico Gilbert. Estas que también tienen una subdivisión, que también son llamadas como Hubble, Down, Tau, Strange, Charm y Button, por ejemplo. Otra de las cosas de las cuales vamos a hablar es de la radioactividad. Radiactividad es el término correcto y tiene que ver con el descubrimiento que hizo Henry Becquerel y el matrimonio Curie. ¿Pero qué es la radiactividad? Es la propiedad que tienen ciertos elementos de emitir radiación. ¿Emitir radiación en qué sentido? Liberar energía que pueden producir efectos de fluorescencia o efectos de fosforescencia. ¿Qué tipo de radiactividad puede emitirse? Partículas alfa, beta y gamma. Tienen muchas utilidades. Por ejemplo, generación de energía. En algunos casos vamos a encontrar que también la pueden utilizar para la medición de procesos médicos. Y vamos a hablar de radiaciones nucleares. ¿Cuáles son? Existen 2. La fusión, que es cuando 2 átomos se unen para ser más estables. Y otra, que es la fisión, cuando átomos pesados se rompen para poder generar energía o liberarla o transmitirla a otro elemento. En algunos casos podemos nombrarlo como salto cuántico. Esto es lo que vamos a ver en física moderna. Espero que les haya interesado y que sigamos más adelante viendo lo interesante de la física. Gracias.